¿Sabías que nuestros pensamientos generan emociones y las emociones generan acciones? Es lo que nos hace accionar y tomar decisiones en el día a día. Bueno, pero pensemos, ¿de dónde vienen esos pensamientos? Esos pensamientos vienen de una creencia y esa creencia es como una memoria que tiene un montón de archivos. Y si están programados en escasez, en heridas, en traumas, lo que sucede es que nos hacen pensar de una determinada manera, por lo tanto sentir, y esa congruencia entre nuestro pensamiento y nuestra emoción es lo que trae esa posibilidad del campo cuántico. Entonces, por más que nosotros digamos yo soy abundante, si esto y esto no está en congruencia, lo que va a atraer va a ser algo diferente. Entonces vos vas a decir, ¿por qué yo no estoy atrayendo lo que quiero atraer si en realidad estoy repitiendo como mantra que yo soy abundante? Sí, pero a la hora de pagar o de pensar en tus finanzas, si te agarra en tus emociones y vos podés ser perceptivo de ese momento y cómo está tu sistema nervioso, vas a dar cuenta que quizás posiblemente hay una incongruencia en eso. Entonces vos por más que te repitas, no hay una co-creación con el sentimiento, entonces no podés atraer aquello. Lo que atrae es la emoción, es el sentimiento, es lo que te hace vibrar, es lo que genera la frecuencia. Hoy vamos a ver de cómo reprogramar estas creencias y cómo empezar a tomar acción y a ser observadores de lo que hay en este archivo. Bienvenidos una vez más, esto es Maribel.altoimpacto y hoy vamos a hablar sobre creencias y cómo reprogramarlas. Recordá suscribirte y darle me gusta a este video y seguirme en Maribel.altoimpacto en Instagram y también en TikTok. Bueno, yo voy a compartir en pantalla lo que voy escribiendo en la tablet para que tengamos un poco más dibujado gráficamente y ayudemos con más estímulo a entender esto a nuestra mente subconsciente, ¿sí? Bueno, nosotros tenemos creencias, ¿no? A ver, ahí está. Estas creencias lo que hacen es que nosotros pensemos de determinada manera y emocionalicemos, o sea, generemos una emoción y esta emoción genera la acción. Bueno, entonces, ¿pero de dónde salen estos pensamientos? Salen de acá. ¿Y esto cómo se ve? Esto es la memoria donde están todos nuestros archivos. Bueno, esos archivos pueden ser, ¿no? Escasez. Entonces mis creencias están programadas en escasez, apatía, yo siempre fui una persona que me costó levantarme temprano, tomar acción, mi mamá siempre me decía que era un vago, entonces como que yo reafirmo mi identidad en aquella memoria, porque aquella memoria me viene a contar cómo soy yo. Lo que pasa es que lo que no nos enseñaron es a reprogramar esa identidad, porque se puede programar, no es que uno nace y ya está, no, es así, ay no, pero yo soy así, no, esto no es lo mío. Esa repetición lo que viene a traerte es que vos te vas a seguir identificando de esa manera y te identificás y no lo vas a cambiar. En cambio, si vos entendés y sabés que podés ser y transformar ese aspecto de tu vida, ese aspecto de tu personalidad, lo podés hacer. Entonces, lo primero es conocer que aquel aspecto, aquel rasgo de tu personalidad que no te gusta o que quizás no es que no te gusta, quizás te empezaste a dar cuenta de que no te traen buenos resultados. Porque quizás vos sentís un placer en quedarte en la cama todo el día y estar ahí echado, pero ¿te trae buenos resultados? No. Entonces eso que te gusta hacer, lo podés modificar. Entonces, es empezar a diferenciar que una cosa es, bueno, esto es parte de mi personalidad y lo puedo cambiar y no me gusta, y esto me gusta un poco, pero no me conviene para los resultados verdaderos que yo quiero tener en mi vida. Entonces lo tengo que cambiar, es un rasgo de mi personalidad que yo tengo que cambiar. Porque obviamente cuando no me trae buenos resultados, ¿qué hago? Me frustro, digo que yo no sirvo para tal y tal cosa. Entonces todo eso es información que lo único que hace es reafirmarle a tu mente subconsciente que eso no es para vos. Por eso hay un montón de cuestiones de nuestro día a día, de nuestra personalidad, de las cosas con las que nos identificamos, que nos alejan de aquel deseo que queremos concretar. Entonces lo vemos lejos, lo vemos para otros, vemos que eso sí es una posibilidad para la otra persona, pero para mí no. ¿Por qué?
porque yo no me puedo levantar tan temprano. Ah, porque yo no haría tal y tal cosa. No, porque a mí no me sale tan bien hacer deporte. No, porque yo no sirvo para esto y para esto. En realidad sí servís, en realidad sí podés, lo que pasa es que no tenés la información de que es posible ese cambio en tu identidad. Entonces, es importante que entender que los pensamientos generan emociones, las emociones es lo que atrae todas esas posibilidades del campo cuántico. ¿Por qué? Porque el corazón, esta parte de nuestro, lo que hace es atraer, atrae todo eso del campo. Si esto es una emoción que está en desesperación, que está en frustración, que está en apatía, que está en culpa, en vergüenza, en emociones de baja frecuencia, lo que empieza a traer es situaciones iguales del campo cuántico. Lo que traen son ese tipo de posibilidades. ¿Por qué? Porque eso en vos genera una frecuencia vibratoria, esa emoción que estás sintiendo, que obviamente es consecuencia de tu pensamiento. Entonces, esa vibración, ¿qué hace? Que vos emitas esa frecuencia, esa vibración y atraigas cosas, situaciones, personas que vibren en la misma sintonía. Por eso es que cuando nosotros transformamos nuestros pensamientos, lo que hacemos también es transformar nuestras emociones. Cuando se transforman nuestras emociones, empiezan a suceder otro tipo de cosas en nuestra vida. Empiezan a haber sincronicidades, empiezan a abrir puertas, empiezan a abrir oportunidades. Entonces, esto es la base de cómo atraer aquello que yo quiero. Ahora, lo que tenemos que hacer es empezar a observar nuestros pensamientos. Esto que precede a la emoción es el pensamiento y está obviamente precedido por la creencia, ¿no? Esta creencia es el archivo, dijimos, el archivo de lo que nos pasó. A ver, esto puede ser una frase un poco polémica, pero, por ejemplo, yo hoy en día lo que trabajo es mis pensamientos sobre la abundancia, sobre mis finanzas. Entonces, yo hoy en día estoy empezando a ver resultados y a ver una transformación. Pero primero vino precedido mi manera de percibir y de... No es percibir, es mi manera de ver y de pensar el dinero. Yo estaba muy programada e identificaba muy bien de dónde venía ese archivo. Obviamente, en mi infancia se vivió mucha escasez, obviamente, a la hora de hablar de dinero había conflicto. Entonces, todo eso a mí me quedó grabado en mi memoria y yo sabía de dónde venía, pero la herida seguía abierta. Y esta herida era algo que a mí me hacía como responsabilizar esa situación, eso que yo había vivido. Entonces mi atención, ¿dónde estaba? Estaba toda puesta ahí, en mi herida, en donde yo sabía de dónde había venido. Y todo eso fue un proceso en donde yo lo hablaba, lo escribía, intentaba sanar, intentaba ver a los personajes de esa historia de otro modo. Entonces cada vez que yo perdonaba, liberaba. Y así una y otra vez. Hasta que empecé a sanar. Y cuando yo digo que esto, lo voy a decir un poco polémico, es que yo a la escasez, a la pobreza y sobre todo a las situaciones de carencia, las veo como una enfermedad. Entonces, lo que yo quiero todo el tiempo es estar sano. Entonces, mi cuerpo va a buscar y mi mente va a buscar sanar. Cuando yo pagaba, iba al supermercado, pagaba, me pasaba una desesperación de que no sabía si me iba a alcanzar, de que si no sabía si me iba a quedar otro resto para comprar otra cosa que tenía que comprar. Todo eso era mi sistema nervioso en alerta, acá hay peligro. Lo que yo le tengo que hacer saber a mi cuerpo y a mi mente de que acá no hay más peligro. Yo soy una mujer sana. Entonces necesito que cada vez que yo vaya a pagar, que cada vez que yo vaya a hacer una transacción, cada vez que yo hable de mis finanzas, me ponga a hacer cuentas, lo haga con amor. Esto cuesta, pero al principio cuesta, porque obviamente tu sistema nervioso tiene un reflejo y tiene una memoria y se identifica con algo. Y tu subconsciente lo que quiere hacer es mantenerte cuerdo, entonces siempre va a producir los mismos pensamientos y las mismas acciones para mantenerte cuerdo, porque vos ya tenés una creencia ahí. ¿Cómo se reprograma esto? Observando lo que pensás, observando tu cuerpo, tratando de estar siempre en el presente. Entonces,
Cuando yo me empecé a dar cuenta de esto, empecé a hacer mis cuentas, que en otro momento los hacía con mucha desesperación, con mucha angustia y mucha preocupación, y me sentaba y hablaba bien y le ponía cariño y decía, bueno, vamos a anotar, bueno, este mes vamos a poder, este mes vamos a alcanzar, estamos bien con los números, me pone muy contenta que estar al día con tal y tal cosa, pudimos conseguir esto y esto, pudimos transformar este área y pagar esta deuda, saldar esta deuda. Bueno, todo eso, todo ese reconocimiento era información para mi mente de, hey, estamos saliendo de acá, ya nos estamos identificando con esto. A la hora de pagar, a mí lo que me pasaba era que yo necesitaba, por ejemplo, vacaciones. A mí me pasaba de que necesitamos ya sacar los pasajes porque no sabemos si en otro momento van a estar así de baratos. ¿Qué es lo que me viene a decir esta creencia que me hace accionar así? Es que gastás ya la plata porque mañana no sabes si la vas a tener. Tu plata, tu dinero está en peligro. Entonces mi sistema nervioso me hace actuar. Y la segunda vez, cuando ya había detectado esto, ¿qué hice? No, yo confío en que Dios, el universo, jamás me va a desproveer. Y actúo con paciencia, actúo con amor y espero, porque a mí Dios jamás me va a desproveer. Esto, cuando yo me di cuenta y lo pude aplicar, se transforma. Hay otra información que empieza a estar en tu mente. Yo soy una mujer sana y mi sistema nervioso no va a estar en alerta. ¿Por qué? Y acá hay otra herramienta muy, pero muy importante. Es la gratitud. Es ver abundancia en todos lados. Yo soy abundante. ¿Por qué? Porque tengo un techo, porque tengo una comida todos los días, porque le puedo dar los alimentos a mi familia, a mis hijos. Porque tengo una persona que trabaja conmigo, que vamos los dos con un proyecto de par a par. Y si no la tengo, entonces lo que tenés que pensar es que tenés un montón de otras cosas, tenés un montón de herramientas. Pero vos todo el tiempo lo que le tenés que estar diciendo a tu mente, a tu sistema nervioso que está en alerta es, acá no hay peligro, calma. Por más que tu realidad física todavía no tenga esos resultados, porque la primera realidad se crea acá en tu mente. Todo, recordemos que todo, absolutamente todo lo que está en nuestro plano físico, lo que nosotros vivenciamos, es un reflejo de lo que tenemos acá. Si nosotros nos llenamos de preocupación, de ansiedad, de malos pensamientos, eso por periodo de gestación se termina reflejando en nuestra realidad física. Entonces nosotros no tenemos que pujar tratando de cambiar la realidad física, porque eso nos desespera. Nosotros tenemos que armar nuestra primera realidad en nuestra mente. Estar tranquilos, hacerle saber al cuerpo que no hay peligro. Acá no hay peligro. Bueno, por otro lado, esto de la gratitud me parece muy importante porque fue cuando empecé verdaderamente a sentir la transformación. Y cada vez que yo la sentía con mucha, pero eran días donde a veces yo sigo todavía en un periodo en donde estoy transformando mi realidad y estoy creando este canal y aprendo de cada cosa y siempre trato de poner acción y no quedarme tiesa porque a mí me paralizaba mucho el miedo. El miedo porque me tenía que salir bien, si no la gente qué iba a decir de mí. Entonces eso me paraliza. Y cuando yo empecé igual a subir los videos por más que no me gustaban y los transformaba y capaz que a los 2 días ya lo quería borrar porque no me gustaba, igual lo dejaba, igual sentía que era parte de mi proceso. Yo tengo la fiel convicción de que todo esto que yo subo a mi canal desde el día 1 hasta ahora, a alguien le va a servir para sembrar el precedente en su mente de que una vida en transformación es posible, o sea, transformar tu realidad es posible. Entonces, cuando yo empecé a repetir esto, todo se empezó a transformar. Entonces, me parece que lo importante es que vos entiendas que al principio, por más que vos tengas una manifestación, quieras llevar a cabo una manifestación súper grande, te pongas también metas más cortas dentro de esa línea. Tipo, es dentro de esa misma línea, no es cambiar el rumbo, es tener un rumbo claro. Decir, yo quiero esta realidad y la voy a conseguir, porque yo voy a hacer que suceda. Pero primero voy a sembrar precedentes en mi mente de que estoy conectada con eso, de que esta transformación grande es posible, pero porque hubo transformaciones chicas en el medio, porque hubo manifestaciones en el medio. Y eso quiere decir de que nos pongamos metas
más cortitas en nuestro camino. ¿Por qué? Porque eso nos da el precedente a nosotros de que estamos en el camino, de que estamos co-creando con el universo, con Dios. Yo, por ejemplo, cuando me puse a estudiar metafísica, que es una manera autodidacta, no es que estudio en ningún lado, sino que me gusta leer libros, empecé a estar más conectada con la Biblia, claro. La Biblia tiene como otra lectura totalmente a la tradicional que yo había aprendido en el colegio. Entonces, cuando empecé a hacer estas comparaciones, o cuando empecé a ver sincronicidades en mi día a día, yo sentía y siento que estoy co-creando, porque estoy alineada. Ahora, cuando mi mente ya se pone, porque me sigue pasando, porque yo sigo transformando mi vida, como les dije hace un rato, es como que no es que yo ya estoy en este camino y una vez que uno empieza a estar en este camino, entiende, pasa por la experiencia y ya está. No, tu identidad está como ahí también, esa vieja identidad, esos viejos pensamientos, esas viejas creencias, están ahí también como agazapadas, esperando a que bajes un poquito la guardia para meterte. Ya sea con miedo, ya sea con preocupación, con ansiedad, con pensamientos negativos. Entonces, cuando yo empecé a experimentar esas sensaciones de amor, de estoy fluyendo con este momento y estoy en el momento presente, y me pasa sobre todo porque yo soy una mujer de verano, cuando hay sol, hay días muy cálidos, me subo al auto y estoy con otra vibra, súper contenta, no sé, hay algo del verano que a mí me sube mucho la vibra, entonces me empiezan a pasar cosas que, claro, es obvio, yo estoy en otro estado totalmente y estoy sintiendo, mi corazón está ahí, en el presente, con plenitud, con paz, con armonía, no hay preocupación, no hay... Y jugás un poco con el ahora, jugaste, estás disponible, podés ver, claro, empieza a activar tu sistema reticular activo, ¿no? Como, entonces, ese sistema lo que hace es empezar a traerte cosas y a ver cosas que cuando estás en preocupación ves todo más pésimo, ves situaciones con las que no querés, claro, que no te transforma tu energía en algo positivo. Y cuando empezás a ver la vida de otro color, y no quiero irme como tan volado, sino que es algo bien explícito que a mí me pasa, es mi corazón está en amor, es esa la explicación. Yo veo la vida maravillosa de otra manera. Entonces es como, y no siempre puedo estar en este estado así tan. Entonces es como un trabajo, pero yo ya lo conozco a ese estado. Entonces yo ya sé cuál es el estado. Yo ya sé cuál es el estado de mi sistema nervioso en paz. Yo ya sé cuál es el estado de mi sistema nervioso con calma. Tomándome la vida y viendo lo importante y entendiendo cuáles son mis verdaderas prioridades. Porque al principio lo que hacía era ver mis prioridades, pero un poco como una obligación. Entonces, claro, ya después no te cuesta, porque entendés de lo verdadero. Y ahí es cuando empezás a sacarle el foco de la ansiedad a la manifestación. Porque en el camino te enamoraste. Porque en el camino empezaste a amar la vida desde otra manera. Empezaste a entender que estás conectada, que eso va a venir tarde o temprano, pero va a venir, va a llegar, es inevitable. ¿Pero por qué? Volvamos a la raíz. Porque esa memoria, ese archivo que estaba en escasez, que estaba en carencia, que estaba enfermo, se sanó. Y simplemente porque empezaste a fluir en el presente. Entonces, y cada vez que vuelves ahí, ya está sanado, ya está, eso es parte de mi pasado. Porque yo sané situaciones, entendí que la historia de la carencia no era mía, que Dios, el universo, en lo que creas, te vino a mostrar algo con ese principio, esa historia que vos tuviste de chica. Porque acá estás para otra cosa. Entonces empecemos a transformar esa simbología que tenemos de nuestra propia vida. Para esto es muy importante el diálogo interno positivo. Habla de mucho amor, con mucho amor de tus proyectos, por más que al principio te den vergüenza. Transformalo. Y si no podés, pero porque no podés porque al principio te cuesta y te ves otra vez pensando en negativo o hablando mal de vos misma o hablando mal de tu proyecto, no te des con un látigo. ¿Por qué? Porque la mente subconsciente entiende solamente de lo que vos le alimentes en ese momento, en el momento presente. No entiende de que hay una cosa que es memoria y otra cosa que es presente.
entiende la imagen que le das. Entonces, hacete un borrón y cuenta nueva, respira 3 veces y vuelve a empezar. Es así, porque no entiende de todo tu pasado. Lo que hace la mente subconsciente, y por eso te viene a traer siempre las mismas situaciones, es que vos estás pensando en base a esa memoria. Por eso es que te trae siempre las mismas situaciones, porque vos reafirmás todo el tiempo la memoria de escasez, la memoria de... Entonces, lo que hay que hacer es llenar esto de todo lo que querés, de tu futuro. Entonces, cada vez que pienses, tu mente subconsciente te va a traer nuevas situaciones. Contame vos cuáles son esas creencias que querés transformar en tu realidad física y escribímelas acá. Recordá poner me gusta, suscribirte para videos futuros y nos vemos en el próximo video. Muchas, pero muchas gracias. Me pueden seguir en maribel.altoimpacto en Instagram y en TikTok. Nos deseo a todos un bello y maravilloso despertar de conciencia. Los amo.